Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en un año. Hoy estamos en nuestro día 172 y vamos a leer Primera de Reyes 22. Fin del reinado de Ahab. Micaías anuncia la derrota de Ahab. Pasaron 3 años sin que hubiera guerra entre sirios e israelitas, pero al tercer año, Josafat, rey de Judá, fue a visitar al rey de Israel. El rey de Israel dijo a sus funcionarios: «Ya saben ustedes que Ramot de Galad nos pertenece. Entonces, ¿por qué no hacemos algo para rescatarla del dominio del rey sirio?» A Josafat le preguntó: «¿Quieres acompañarme a atacar a Ramot de Galad?» Josafat le respondió: «Yo, lo mismo que mi ejército y mi caballería, estamos contigo y con tu gente, pero antes consulta la voluntad del Señor». El rey de Israel reunió a los profetas, que eran cerca de 400, y les preguntó: «¿Debo atacar a Ramot de Galad o no?» Y ellos le respondieron: «Atácala, porque el Señor te la va a entregar». Pero Josafat preguntó: «¿No hay por aquí algún otro profeta del Señor a quien también podamos consultar?» El rey de Israel contestó a Josafat: «Hay uno más por medio del cual podemos consultar al Señor. Es Micaías, hijo de Imla, pero lo aborrezco, porque nunca me anuncia cosas buenas, sino solamente cosas malas». «No digas eso», le dijo Josafat. Enseguida el rey de Israel llamó a un oficial y le ordenó: «Pronto, que venga Micaías, hijo de Imla». Tanto el rey de Israel como Josafat, el rey de Judá, tenían puesta su armadura y estaban sentados en sus tronos en la explanada a la entrada de Samaria, y todos los profetas caían en trance profético delante de ellos. Sedequías, hijo de Kenaná, se había hecho unos cuernos de hierro y gritaba: «Así ha dicho el Señor: con estos cuernos atacarás a los sirios hasta exterminarlos». Todos los profetas anunciaban lo mismo. Decían al rey: «Ataca a Ramot de Galad y obtendrás la victoria, pues el Señor va a entregarte la ciudad». El mensajero que había ido a llamar a Micaías le dijo a éste: «Todos los profetas, sin excepción, han dado una respuesta favorable al rey. Así pues te ruego que hables con todos ellos y anuncies algo favorable». Micaías le contestó: «Juro por el Señor que solo diré lo que el Señor me ordene decir». Luego se presentó ante el rey y el rey le preguntó: «Micaías, ¿debemos atacar a Ramot de Galad o no?» Y Micaías dijo: «Atácala y obtendrás la victoria, pues el Señor te la va a entregar». Pero el rey le respondió: «¿Cuántas veces te he de decir que bajo juramento me declares solo la verdad en el nombre del Señor?» Entonces Micaías dijo: «He visto a todos los israelitas desparramados por los montes como ovejas sin pastor, y el Señor ha dicho: estos no tienen dueño, que cada uno vuelva a su casa en paz». El rey de Israel dijo a Josafat: «¿No te he dicho que este hombre nunca anuncia cosas buenas, sino solo cosas malas?» Micaías añadió: «Por eso que has dicho, escucha la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono y a todo el ejército del cielo que estaba de pie, junto a él, a su derecha y a su izquierda». Entonces el Señor preguntó: «¿Quién iría para incitar a Ahab para que atacara a Ramot de Galad y cayera ahí?» Unos decían una cosa, otros decían otra. Pero un espíritu se presentó delante del Señor y dijo que él lo haría. El Señor le preguntó cómo lo iba a hacer, y el espíritu respondió que iba a inspirar mentiras en todos los profetas del rey. Entonces el Señor le dijo que, en efecto, conseguiría engañarlo y que fuera a hacerlo. «Y ahora ya sabes que el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en labios de todos tus profetas, y que ha determinado tu ruina». Entonces Sedequías, hijo de Kenaná, acercándose a Micaías, le dio una bofetada y le dijo: «¿Por dónde se me fue el espíritu del Señor para hablarte a ti?» Y Micaías le respondió: Lo sabrás el día que andes escondiéndote de habitación en habitación». Entonces el rey de Israel ordenó: «Agarren a Micaías y llévenlo preso ante Amón, el gobernador de la ciudad, y ante Joás, mi hijo. Díganles que yo ordeno que lo metan en la cárcel y lo tengan a ración escasa de pan y agua hasta que yo regrese sano y salvo». Todavía añadió Micaías: «Si tú vuelves sano y salvo, el Señor no ha hablado por medio de mí».
Así pues, el rey de Israel y Josafat, el rey de Judá, avanzaron contra Ramot de Galad, y el rey de Israel dijo a Josafat: yo voy a entrar en la batalla disfrazado y tú te pondrás mi ropa. Así el rey de Israel se disfrazó y entró en combate. Pero el rey de Siria había ordenado a los 32 capitanes de sus carros de combate que no atacaran a nadie que no fuera el rey de Israel. Y cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, pensaron que él era el rey de Israel y lo rodearon para atacarlo. Entonces Josafat gritó pidiendo ayuda. Al ver ellos que no era el rey de Israel, dejaron de perseguirlo. Pero un soldado disparó su arco al azar e hirió de muerte al rey de Israel por entre las juntas de la armadura. Entonces éste le ordenó al conductor de su carro: da la vuelta y sácame del combate, porque estoy gravemente herido. La batalla fue dura aquel día y al rey se le mantuvo en pie en su carro, haciendo frente a los sirios, pero a la tarde murió, pues la sangre de su herida corría como plataforma del carro. Cuando ya el sol se ponía, corrió la voz entre las filas del ejército: cada cual a su pueblo y a su tierra, porque el rey ha muerto. Entonces el rey fue llevado a Samaria y allí lo enterraron. Después lavaron el carro en el estanque de Samaria, donde se bañaban las prostitutas, y los perros lamieron la sangre de Ahab, conforme a lo que el Señor había anunciado. El resto de la historia de Ahab y de todo lo que hizo, y del palacio de marfil y las ciudades que construyó, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Murió Ahab y después reinó en su lugar su hijo Ocosías. Josafat de Judá y Ocosías de Israel. Reinado de Josafat en Judá. En el 4.º año del reinado de Ahab en Israel, Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar en Judá. Tenía entonces 35 años y 25 años reinó en Jerusalén. Su madre se llamaba Azubá y era hija de Saljí. Josafat se condujo en todo con rectitud como Asa su padre. Sus hechos fueron rectos a los ojos del Señor. Sin embargo, los santuarios paganos donde el pueblo ofrecía sacrificios y quemaba incienso a los ídolos no fueron quitados. Josafat hizo un tratado de paz con el rey de Israel. El resto de su historia y de sus hazañas y de las guerras en que tomó parte está escrito en el libro de las crónicas de reyes de Judá. Josafat fue quien desterró del país a los que aún practicaban la prostitución como un culto, los que habían quedado desde el tiempo de Asa su padre. En Edom no había entonces rey, sino solo un intendente. Josafat construyó también barcos como los de Tarsis para traer oro de Ofir, pero no pudieron ir porque se hicieron pedazos en Ezión-Geber. Entonces Ocosías, hijo de Ahab, dijo a Josafat que permitiera a sus marinos acompañar a los suyos en los barcos, pero Josafat no lo permitió. Josafat murió y fue enterrado en la ciudad de David, su antepasado. Después reinó en su lugar su hijo Joram. Reinado de Ocosías en Israel. En el año 17 del reinado de Josafat en Judá, Ocosías, hijo de Ahab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, y reinó durante 2 años. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, pues siguió el mal camino de su padre y de su madre y de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Además, rindió culto a Baal y lo adoró, como antes había hecho su padre, provocando así la ira del Señor, el Dios de Israel. Segunda de Crónicas 18. Micaías anuncia la derrota de Ahab. Josafat consiguió grandes riquezas y honores y llegó a ser consuegro de Ahab. Después de algunos años, Josafat fue a Samaria a visitar a Ahab, el cual, para festejar a Josafat y a sus acompañantes, mató muchas ovejas y reses y trató de incitarlo a atacar Ramot de Galad. En efecto, Ahab, rey de Israel, preguntó a Josafat, rey de Judá: ¿quieres acompañarme a marchar en contra de Ramot de Galad? Josafat le respondió: yo, lo mismo que mi ejército, estamos contigo y con tu gente para ir a la guerra. Pero antes consulta la voluntad del Señor. El rey de Israel reunió a los profetas, que eran 400, y les preguntó: ¿debemos atacar a Ramot de Galad o no? Y ellos respondieron: atácala, porque Dios te la va a entregar. Pero Josafat preguntó: ¿no hay por aquí algún otro profeta del Señor a quien también podamos consultar? Y el rey de Israel contestó a Josafat: hay uno más por medio del cual podemos consultar al Señor. Es Micaías, hijo de Imla.
pero lo aborrezco porque nunca me anuncia cosas buenas, sino siempre cosas malas. Pero Josafat le dijo, no digas eso. Enseguida el rey de Israel llamó a un oficial y le ordenó, pronto que venga Micaías, hijo de Elmla. Tanto el rey de Israel como Josafat, el rey de Judá, tenían puesta su armadura y estaban sentados en sus tronos en la explanada de la entrada de Samaria, y todos los profetas caían en trance profético delante de ellos. Sedequías, hijo de Kenaná, se había hecho unos cuernos de hierro y gritaba, así ha dicho el Señor, con estos cuernos atacarás a los sirios hasta exterminarlos. Todos los profetas anunciaban lo mismo, decían al rey, ataca a Ramot de Galad y obtendrás la victoria, pues el Señor va a entregarte la ciudad. El mensajero se había ido a llamar a Micaías, le dijo a éste, todos los profetas sin excepción han dado una respuesta favorable al rey. Así pues te ruego que hables como todos ellos y anuncies algo favorable. Micaías le contestó, juro por el Señor que solo diré lo que mi Dios me ordene decir. Luego se presentó ante el rey y el rey le preguntó, Micaías, ¿debemos atacar a Ramot de Galad o no? Y Micaías dijo, atáquenla y obtendrán la victoria, pues Dios se la va a entregar. Pero el rey le respondió, ¿cuántas veces te he de decir que bajo juramento me declares solo la verdad en el nombre del Señor? Entonces Micaías dijo, he visto a todos los israelitas desparramados por los montes como ovejas sin pastor. Y el Señor ha dicho, estos no tienen dueño, que cada uno vuelva a su casa en paz. El rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te he dicho que este hombre nunca me anuncia cosas buenas, sino solo cosas malas? Micaías añadió, por eso es que has dicho, oigan ustedes la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono y a todo el ejército del cielo que estaba de pie junto a él, a su derecha y a su izquierda. Entonces el Señor preguntó, ¿quién iría a incitar a Ahab, rey de Israel, para que atacara a Ramot de Galad y cayera ahí? Unos decían una cosa, otros otra, pero un espíritu se presentó delante del Señor y dijo que él lo haría. Pero el Señor le preguntó cómo iba a hacerlo, y el espíritu respondió que iba a inspirar mentiras en todos los profetas del rey. Entonces el Señor le dijo que, en efecto, conseguiría engañarlo y que fuera a hacerlo. Y ahora ya sabes que el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en los labios de estos profetas tuyos y que ha determinado tu ruina. Entonces Sedequías, hijo de Kenaná, acercándose a Micaías, le dio una bofetada y le dijo, ¿por dónde se me fue el espíritu del Señor para hablarte a ti? Y Micaías le respondió, lo sabrás el día en que andes escondiéndote de habitación en habitación. Entonces el rey de Israel ordenó, agarren a Micaías y llévenlo preso ante Amón, el gobernador de la ciudad, y ante Joás, mi hijo. Díganles que yo ordeno que lo maten en la cárcel, que lo metan en la cárcel y lo tengan a ración escasa de pan y agua hasta que yo regrese sano y salvo. Y todavía añadió Micaías, si tú vuelves sano y salvo, el Señor no ha hablado por medio de mí. Así pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, avanzaron contra Ramot de Galad, y el rey de Israel dijo a Josafat, voy a entrar en la batalla disfrazado y tú te pondrás mi ropa. Así el rey de Israel se disfrazó y ambos entraron en combate. Pero el rey de Siria había ordenado a los capitanes de sus carros de combate que no atacaran a nadie que no fuera el rey de Israel. Y cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, pensaron que él era el rey de Israel y lo rodearon para atacarlo. Entonces Josafat gritó pidiendo ayuda del Señor, y el Señor le ayudó y los apartó de él, pues al ver ellos que no era el rey de Israel, dejaron de perseguirlo. Pero un soldado disparó su arco al azar e hirió a muerte al rey de Israel por entre las juntas de la armadura. Entonces éste le ordenó al conductor del carro, da la vuelta y sácame del combate porque estoy gravemente herido. La batalla fue dura aquel día y el rey de Israel tuvo que mantenerse en pie en su carro, haciendo frente a los sirios hasta la tarde, y murió al ponerse el sol. Segunda de Crónicas 19. El profeta Jehú reprende a Josafat. Josafat, rey de Judá, volvió sano y salvo a su palacio de Jerusalén. Pero el profeta Jehú, hijo de Hananí,
salió al encuentro y le preguntó: ¿por qué ayudas al malo y eres amigo de los enemigos del Señor? Por este motivo, el Señor se ha enojado contigo. Sin embargo, hay otras cosas buenas a tu favor, pues has destruido las representaciones de Aserá que había en el país y te has propuesto buscar a Dios. Josafat nombra jueces. Josafat vivía en Jerusalén, pero acostumbraba a visitar a su pueblo, desde Beerseba hasta los montes de Efraín, para hacerlos volver al Señor, Dios de sus antepasados. Además, estableció jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, una tras otra. Y dijo a los jueces: fíjense bien en lo que hacen, porque no van a juzgar en nombre de los hombres, sino del Señor, que estará con ustedes cuando den el fallo. Así que respeten al Señor y tengan cuidado con lo que hacen, porque el Señor nuestro Dios no tolera injusticias, parcialidad ni sobornos. También estableció Josafat en Jerusalén algunos levitas, sacerdotes y jefes de familia de Israel para servir de jueces en asuntos religiosos y en pleitos de los habitantes de Jerusalén. Y les dio las siguientes instrucciones: ustedes deben de actuar siempre con respeto al Señor, fidelidad y honradez. En cualquier pleito que sus compatriotas, los habitantes de las diversas ciudades, les presenten a ustedes para que decidan si una muerte es criminal o no, o para aplicar las diversas leyes, estatutos, reglamentos y ordenanzas, recomiéndenles no cometer faltas contra el Señor, para que Él no se enoje con ustedes y con ellos. Hagan esto y la culpa no será de ustedes. El sumo sacerdote Amarías será su superior en todas las cuestiones religiosas, y Zebadías, el hijo de Ismael y jefe de la tribu de Judá, lo será en todas las cuestiones civiles. Y los levitas serán los ayudantes de ustedes. Ánimo pues y a trabajar, que el Señor esté con el que lo haga bien. Segunda de Crónicas 20. Victoria de Moab y Amón. Algún tiempo después, los moabitas y los amonitas, aliados de los meunitas, atacaron a Josafat. Entonces fueron algunos a decirle: de Edom, del otro lado del Mar Muerto, viene un gran ejército contra ti. Ya están en Hasezón Tamar. Hasezón Tamar es lo mismo que En-Gadi. Josafat sintió miedo y decidió acudir al Señor. Así que anunció un ayuno en todo Judá, y la gente de Judá se reunió para pedir ayuda al Señor. De todas las ciudades de Judá llegó gente. Josafat se puso de pie en medio del pueblo de Judá que se había reunido en Jerusalén, frente al atrio nuevo del templo del Señor, y exclamó: Señor, Dios de nuestros antepasados, tú eres el Dios del cielo, tú gobiernas a todas las naciones. En tus manos están la fuerza y el poder. Nadie puede oponerte resistencia. Dios nuestro, tú arrojaste de la presencia de tu pueblo Israel a los habitantes de estos territorios y se los diste para siempre a los descendientes de Abraham, tu amigo. Después de haberse establecido aquí, construyeron un templo para ti y dijeron: si nos viene algún mal como castigo, sea la guerra, la peste o el hambre, nos presentaremos delante de este templo, porque tú estás en el templo y en nuestras angustias te pediremos ayuda. Y tú nos escucharás y nos salvarás. Pues ahora aquí están los amonitas, los moabitas y los de la montaña de Seir, en cuyos territorios no quisiste que entraran los israelitas cuando venían de Egipto, sino que se apartaron de ellos y no los destruyeron. En pago de eso ahora nos atacan para arrojarnos de tu propiedad, la tierra que tú nos diste como propiedad. Dios nuestro, ¿no vas a castigarlos? Pues nosotros no tenemos fuerza suficiente para hacer frente a ese gran ejército que nos ataca. No sabemos qué hacer, por eso tenemos los ojos puestos en ti. Todo Judá estaba de pie delante del Señor, incluyendo sus mujeres, sus hijos y aún los niños más pequeños. Y estando todo el pueblo reunido, Jahaziel, hijo de Zacarías y nieto de Benaías, el cual era hijo de Jehiel y nieto de Matanías, un levita descendiente de Asaf, quedó poseído por el Espíritu del Señor y dijo: pongan atención, habitantes de Judá y de Jerusalén, y tú, rey de Josafat, el Señor les dice: no tengan miedo ni se asusten ante este gran ejército, porque esta guerra no es de ustedes, sino de Dios. Bajen mañana a atacarlos. Vienen subiendo por la cuesta de Cis y ustedes los encontrarán en el extremo del arroyo que está frente al desierto de Jeruel.
No son ustedes los que van a pelear esta batalla. Tomen posiciones, esténse quietos y verán cómo el Señor los librará. Habitantes de Jerusalén y de todo Judá, no tengan miedo ni se asusten. Marchen mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Entonces Josafat se arrodilló y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, y los habitantes de Judá y Jerusalén se postraron ante el Señor para adorarlo. Y los levitas descendientes de Kehat y los descendientes de Coré empezaron a alabar en voz muy alta al Señor, Dios de Israel. A la mañana siguiente se levantaron temprano para ponerse en camino hacia el desierto de Tecoa. En el momento de salir, Josafat se puso de pie para decirles: Escúchenme, habitantes de Jerusalén y de Judá. Confíen en el Señor su Dios y se sentirán seguros. Confíen en sus profetas y todo les saldrá bien. Y después de consultar con el pueblo, nombró a algunos cantores para que, vestidos con ropas sagradas y marchando al frente de las tropas, alabaran al Señor con el himno: Den gracias al Señor, porque su amor es eterno. Luego, en el momento en que empezaron a cantar con alegría himnos de alabanza, el Señor creó confusión entre los amonitas, los moabitas y los de la montaña Seir, que venían a atacar a Judá y fueron derrotados. Pues los amonitas y los moabitas atacaron a los de la montaña de Seir y los destruyeron por completo, y después de acabar con ellos, se destruyeron unos a otros. Cuando los hombres de Judá llegaron al sitio desde donde se ve el desierto y miraron hacia el ejército enemigo, solo vieron cadáveres tendidos en el suelo. No había logrado nadie escapar. Entonces acudieron Josafat y su gente a recoger lo que habían dejado los enemigos, y encontraron gran cantidad de ganado, armas, vestidos y objetos valiosos, y se apoderaron de todo. Había tantas cosas que no podían llevárselas. Era tal cantidad que estuvieron 3 días recogiendo cosas. El cuarto día se reunieron en el valle de Beracá, y ahí bendijeron al Señor. Por eso llamaron a aquel lugar el valle de Beracá, nombre que lleva hasta hoy. Después todos los hombres de Judá y Jerusalén, con Josafat al frente, regresaron a Jerusalén muy contentos, porque el Señor les había dado motivo de alegría a costa de sus enemigos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron al templo del Señor al son de salterios, citaras y trompetas. Al saber que el Señor había luchado contra los enemigos de Israel, todas las naciones se llenaron de miedo a Dios. Y así el reinado de Josafat siguió tranquilo, porque Dios le concedió paz con los países vecinos. Resumen del reinado de Josafat. Josafat reinó sobre toda Judá. Tenía 35 años cuando comenzó a reinar, y 25 años reinó en Jerusalén. Su madre se llamaba Azubá y era hija de Silhi. Josafat se condujo con rectitud como Asa su padre. Sus hechos fueron rectos a los ojos del Señor. Sin embargo, los santuarios en lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo todavía no estaba firme en su propósito de seguir al Dios de sus antepasados. El resto de su historia, desde el comienzo hasta el fin, está escrito en las crónicas de Jehú, hijo de Hananí, y está incluido en el libro de los reyes de Israel. Más tarde, Josafat, rey de Judá, se alió con Ocosías, rey de Israel, el cual se comportaba perversamente. Se hizo su socio para construir barcos para ir a Tarsis, y los construyeron en Esión-Geber. Entonces Eliezer de Maresá, hijo de Dodabahu, pronunció contra Josafat esta profecía: El Señor va a hacer pedazos lo que tú has hecho por haberte asociado con Ocosías. Y en efecto, los barcos se hicieron pedazos y ya no pudieron ir a Tarsis. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 172. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.